buenas noches tengan todos ustedes. Es grato tener en esta oportunidad como ponente a Manuel Martín Gutiérrez Flores, quien es abogado en Derecho Penal. Le damos la bienvenida a IDEJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy es la ejecución de las medidas penales alternativas en el Perú. Les recordamos que la certificación es opcional, tiene un coste de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Les recordamos no olvidar llenar el formulario que se encuentra en la sección de mensajes. Sin más preámbulos, cedo el pase a nuestro ponente, Manuel Martín Gutiérrez Flores, para que pueda comenzar su ponencia. Como ustedes sabrán, las medidas alternativas penales ya tienen un buen tiempo aquí en el Perú, dado el año 91, a través del Código de Ejecución Penal del año 91. Pero también, bueno, teniendo la doctrina y el derecho comparado, esto proviene también, pues, de un derecho extranjero, no es propio de nosotros, ¿no? Que lo hemos adoptado y adaptado a nuestro sistema. ¿Cuál es su concepto y la función y la naturaleza político-criminal de las medidas penales alternativas, ¿no? Muchos en la doctrina y en el derecho comparado le dicen, pues, medidas alternativas, sustitutivos penales, subragados penales, ¿no? Pero todo ello, bajo esa misma denominación, bajo ese mismo término, vienen a ser un conjunto de procedimientos y mecanismos que tienen como función común solamente eludir o limitar la aplicación o la ejecución de la pena privativa de la libertad. Como vuelvo a repetir, son mecanismos que operan de forma diferente sobre la pena privativa de la libertad que tratan de sustituir o evitar, ¿no? Más en sí, no se trata de abolir la pena privativa de la libertad, sino de sustituirla con uno de estos mecanismos. ¿Y cuáles son estos rasgos que tenemos en nuestro Código Penal? ¿No? Nos dice que el Perú en el año 84 y en el año 91 fue clara la vocación de despenalizar, ¿no?, que tenía el legislador nacional. Esta posición político-criminal favoreció la inclusión sucesiva de nuevas medidas alternativas a la pena privativa de la libertad y que se adicionó a la condena condicional que ya existía en el Código Penal de 1994. Por eso la condena condicional es una medida alternativa muy antigua. También se buscó otras medidas sancionadoras para ser aplicadas, ¿no?, a los delincuentes de poca peligrosidad y que han cometido, pues, hechos delictuosos que no revisten mayor gravedad. Por otro lado, también están los gastos que demandan, pues, la construcción y el sostenimiento de un centro penitenciario, ¿no? Lo cual, pues, nos obliga a imaginar la forma de sanciones para infractores que no meritan, ¿no?, tener una pena privativa de la libertad, ¿no? En sí, las medidas alternativas en el sistema peruano, ¿no?, son amplias, ¿no? Hay unas medidas nuevas, como por ejemplo, ahora último, con esto de la pandemia que hemos pasado este tiempo de pandemia, ¿no? También se dio una medida alternativa para despenalizar y también deshacinar las cárceles peruanas que estaban hacinadas, ¿no? Ustedes recordarán aquellos episodios en los cuales, pues, habían reyertas, motines, con estos tipos de medidas que tomaron los internos a raíz de la pandemia y el contagio del COVID, ¿no? Y para comenzar a detallar en qué radican estas medidas alternativas, tenemos que primero redefinir, irnos al Código Penal, al artículo 28, en los cuales nos clasifica y nos dice los tipos de clases de penas que tenemos, ¿no? Tenemos la pena privativa de la libertad, la pena restrictiva de la libertad, las penas limitativas de derecho y las penas multa. Por referente a la pena privativa de la libertad, nos dice que es temporal o de cadena perpetua. Y si es temporal, tiene una duración de 2 días y una máxima de 35 años. En cambio, la pena restrictiva de la libertad es aplicable solo para extranjeros y radica en la expulsión del país una vez cumplida la pena privativa de la libertad o la concesión de un beneficio penitenciario, ¿no?, que él haya obtenido previo a su libertad. Una vez que termine con el cumplimiento de su regla de conductas y su seguimiento y su control del beneficio penitenciario,
es expulsado hacia su país de origen y no se le permite el reingreso. Para las penas limitativas de derecho tenemos tres, que es la prestación del servicio a la comunidad, la limitación de días libres y la inhabilitación. Y por último tenemos la pena multa, ¿no? La pena multa que obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero y que es fijada en días de multa, ¿no? Es equivalente al promedio de sus ingresos diarios y se determina teniendo en cuenta su patrimonio, sus rentas, sus remuneraciones, el nivel de gasto y demás signos exteriores que tenga de riqueza. Generalmente esta pena también es puede ser alternativa, puede ser accesoria o puede ser principal, ¿no? Pero lo que nos ocupa en el medio libre son las penas limitativas de derechos. De entre esas tres solo son las prestaciones de servicio a la comunidad y la limitación de días libres. Y estos son los tipos de medidas alternativas en el Código Penal que tenemos. Encontramos 5 modalidades. Primero está la sustitución de las penas privativas de la libertad. Segundo, la suspensión de la ejecución de la pena. Tercero, la reserva del fallo condenatorio. Cuarto, la conversión de penas privativas de la libertad. Y quinto, la vigilancia electrónica. Vamos a proceder a desarrollar cada una de estas medidas alternativas. La sustitución de las penas privativas de la libertad, ¿no? Tenemos, de acuerdo al artículo 31 del Código Penal, dice que se pueden aplicar como autónomas cuando están específicamente señaladas para cada delito y también como sustitutivas o privativa de la libertad cuando la sanción sustitutiva a criterio del juez no sea superior a 4 años. Entonces, tenemos la prestación de servicio a la comunidad que obliga al condenado a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos y otras instituciones similares que siempre que sean pues, públicos, pero también instituciones privadas, ¿no? Su pena se extiende de 10 a 156 jornadas de servicio semanales. Igualmente tenemos la limitación de días libres, que consiste en la obligación de permanecer los días sábados, domingos y feriados por un máximo de 10 horas semanales a disposición de una institución pública. En este caso, actualmente es el medio libre del INPE, ¿no? Y participa en programas educativos, psicológicos, psicoeducativos, de formación laboral o cultural. La inhabilitación, bueno, generalmente en el medio libre no llegan a esos tipos de sentencias, ¿no? Pero sí llega como accesoria, ¿no? Privación de la función de cargo, la incapacidad o impedimento para obtener mandato de cargo, la suspensión de los derechos políticos que señala la sentencia, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que prevé el código, su catálogo y lo que aplique el juez. Pero la espera limitativa de derecho de prestación de servicio a la comunidad, ¿no? Tenemos dos, o sea, la limitación de días libres y la prestación de servicio a la comunidad. Generalmente las prestaciones de servicio de comunidad son aquellas pues que están, van a prestar servicios, ¿no? Trabajos gratuitos que sean útiles, ¿no? a la sociedad. Puede ser en una municipalidad, puede ser en un hospital, puede ser en un centro educativo, donde lo requiera. Generalmente con ellos, el medio libre hace campañas para los colegios de limpieza, para los parques, cuando solicita la municipalidad, y ellos van, se les convoca y cumplen una jornada, ¿no? diaria de limpieza. También para los colegios, cuando la directora del colegio pide apoyo para el pintado de su centro educativo, su limpieza, también se les convoca y ellos van a manera de ejecutar su sentencia de prestación de servicios. En cambio, la limitación de días libres, si bien es cierto, consiste en asistir los sábados, domingos y feriados, ¿no? A efecto de capacitarse o recibir charlas dentro de un programa. Esto puede ser culturales, educativos, psicoeducativos. En el medio libre del INPE recién se ha implementado, ¿no? O sea, no tiene una base sólida como para poder desarrollar, implementar, darle seguimiento a estos tipos de pena, ¿no? Pero se lleva de manera remota, se les orienta, se les controla, ¿no?
En cambio, acá en las prestaciones de servicio a la comunidad, sí existe, pues sí existe todo un protocolo, ¿no? Conforme al decreto legislativo 1191 y su reglamento se le hace todo un seguimiento, ¿no? Se les ubica en cada una de las unidades beneficiarias, se les asigna y en ella se le delega al personal que está a cargo para que lleve el control de sus jornadas, ¿no? Y a la vez, una vez que haya cumplido su jornada, esta unidad beneficiaria lo remite al medio libre del INPE, diciendo que ha cumplido con todas sus jornadas. El medio libre del INPE remite ese comunicado, lo hace conocimiento al juez y este procede a tomar cuenta de ello. También de lo contrario, si no cumple, o bueno, si ellos están en concurrencia, ¿no? O en resistencia, cuando ni siquiera se han apersonado, también se le comunica para que el juzgado los aperciba, ¿no? Otra de las medidas alternativas que tenemos es la suspensión de la ejecución de la pena, ¿no? Es uno de los procedimientos tradicionales, como le decía, más antiguos, que data pues del Código de 1924, ¿no? Y se le conoce pues en el derecho como comparado como condena condicional. La condena no es suspendida en sus efectos accesorios o de indemnización civil. Lo único que se deja en suspenso es la ejecución efectiva de la pena privativa de la libertad que se impuso al condenado. De esa manera el condenado no ingresa a un centro penitenciario, queda en libertad bajo reglas estrictas de conducta y con la obligación de no volver a delinquir, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Que la pena privativa de la libertad impuesta no sea superior a 4 años, que en atención de la circunstancia del hecho y a la personalidad del agente, el juez asuma un pronóstico que llegue a prever que el sentenciado no va a volver a delinquir, ¿no? Y también que el sentenciado se presente y lleve un programa de tratamiento en el medio libre. Todo esto se encuentra regulado en los artículos 57 al 61 del Código Penal. Otra de las medidas alternativas tenemos la reserva del fallo condenatorio. Se trata de una medida alternativa a la pena privativa de la libertad, de multa e inhabilitación. Su principal característica es reservar la imposición de la condena y el señalamiento de la pena concreta, condicionada a un periodo de prueba bajo regla de conducta. Así es. Se esconde el fallo, se pronuncia la sentencia, pero se esconde el fallo, ¿no? Y dentro de este fallo, pues se le pone reglas de conducta que estrictamente el sentenciado tiene que cumplirla. Y si dentro de esas reglas de conducta está una de ellas, que es de llevar un tratamiento psicológico, psicoterapéutico o psicoeducativo, se hace cargo el INPE a través del medio libre y le hace su seguimiento y le hace su control de la ejecución de la pena, ¿no? Otra de las medidas que tenemos es la conversión, que ya data pues del año 91, la conversión de la pena privativa de la libertad. El artículo 52 nos dice que en los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de la libertad no mayor de 2 años en otra de multa, o la pena privativa de la libertad no mayor de 4 años en otra de prestación de servicio a la comunidad o limitación de días libres a razón de un día de privación de libertad por un día de multa y 7 días de privación de la libertad por una jornada de prestación de servicio a la comunidad. Una jornada de prestación de servicio a la comunidad equivale a 10 horas, ¿no? Igualmente, una jornada de limitación de días libres equivale a 10 horas. Y esto ya estaba regulado en el Código del año 91. La novedad fue que en el año 2016, ¿no?, sacó este decreto legislativo 1300, el 30 de diciembre de 2016, ¿no?, en la cual pues hace un procedimiento especial de conversión, ¿no?, para aquellos condenados que están ejecutando condena dentro de un establecimiento penal, ¿no? Entonces, ese procedimiento de conversión de penas procede de oficio o a petición de parte para condenados siempre que presenten los siguientes presupuestos, ¿no? Haber sido condenado a pena privativa de la libertad no mayor de 4 años y encontrarse en el régimen ordinario cerrado del sistema penitenciario. Dentro del sistema penitenciario tenemos 2 regímenes: régimen ordinario cerrado y régimen especial cerrado. Entonces, hay una serie de requisitos.
El segundo es haber sido condenado a pena privativa de la libertad no mayor de 6 años y encontrarse en la etapa mínima de seguridad del régimen ordinario cerrado del sistema penitenciario. Y, por último, haber sido condenado a pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 10 y encontrarse en una etapa mínima de seguridad del régimen ordenado del sistema penitenciario. Esta conversión, pues, procede para condenados que no obstante no deben encontrarse en los supuestos delitos, ¿no? En los siguientes delitos que están tipificados, por ejemplo, el 107, el 108, que es homicidio, 108B. También tenemos, para todos estos delitos acá, ¿no? 175, 197, 189, el 200, el robo grabado, que es uno de los delitos con mayor incidencia o concurrencia que tenemos, ¿no? Pero, sin embargo, pues lo tienen ahí restringido. También para el decreto de ley 25475, que viene a ser aquellos que están por el delito de terrorismo, y los condenados por delitos como miembros o integrantes de una organización criminal, ¿no? Bajo el alcance de la ley 30.077. Hay un catálogo, todos estos catálogos de aquellos que no pueden acceder y de aquellos que sí, ¿no? Tampoco dice, procede cuando se trate de condenados que revistan cualquiera de las siguientes condiciones. Tener la condición de reincidente o habitual. Que su internamiento sea consecuencia de revocatoria breve de alguna pena alternativa a la pena privativa de la libertad, beneficio penitenciario, reserva de fallo condenatorio, ejecución de la pena o privativa de la libertad. O sea, si han tenido más antes estos beneficios de estas medidas alternativas, tampoco. Si tienen la condición de reincidente o habitual, ¿no? Reincidentes aquellos que han cometido antes de los 5 años han cometido un delito, y habituales aquellos que han cometido durante ese lapso de 5 años más de 3 o 4 o 5 delitos. La pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión a la asistencia, eso sí se dio con este tiempo de pandemia por el delito de COVID para estos que cometieron delito de omisión a la asistencia familiar. Dice en este decreto 1300 que ellos sí de manera automática, ¿no? Proceden a obtener ese beneficio solo con la certificación primero de haber pagado el íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que es solicitada la conversión. La certificación de pago se realiza ante el juez sin mediar el desarrollo de la audiencia a la que hace referencia en el artículo 6. Para este supuesto no es aplicable el literal B del párrafo anterior. O sea que si en estos delitos ellos han tenido alguno de estos beneficios, para ellos no les es aplicable. Por último, tenemos la vigilancia electrónica personal. El decreto legislativo 1322 también se implementó en el año 2017. Reguló la vigilancia electrónica personal como un mecanismo de control que tiene la finalidad de monitorear el tránsito tanto de procesados como de condenados dentro de un radio de acción y desplazamiento, teniendo como punto de referencia el domicilio y un lugar que señale esto. Puede ser aplicados a procesados y a sentenciados. En el primer caso, con una alternativa de restricción de la comparecencia, que será dispuesta por el juez de petición de parte, como alternativa a la prisión preventiva o variación de la misma, ¿no? A fin de garantizar la permanencia de los mismos en el proceso. En el segundo caso, como un tipo de pena aplicable por conversión luego de impuesta una sentencia de pena privativa, o sea, como beneficio penitenciario. El segundo caso funcionaría así, ¿no? Por tanto, es utilizado ¿para qué? Para controlar los movimientos a partir del lugar de su residencia del sentenciado hasta un espacio más grande, lo que permite a la persona ir a trabajar o a otro lugar si está autorizada, ¿no? Previo a esto, hacen un estudio donde el sentenciado radica, ven las fuerzas amigas, como en este caso, qué comisaría está más cerca, qué dependencia de medio libre está más cerca para que se controle y solo autorizan a ese radio de acción su movimiento, ¿no? Se sale fuera de ese radio de acción, ese grillete electrónico que lleva en el tobillo comienza a emitir una alarma y esa es reportada a la comisaría más cerca a su domicilio para que se personen a su vivienda, ¿no? Y si ha incumplido esta regla, se le es revocado ese tipo de beneficio de vigilancia electrónica personal. Esta medida puede ser ordenada por el juez cuando el procesado es acusado de cometer un delito
castigado con una pena que no exceda los 8 años, mientras que para el condenado la pena debe haber sido determinada por más de 8 años. Ajá. Como en los demás casos, existen numerosas exclusiones por este tipo de delitos, así como las reincidentes y los delincuentes habituales. Para ellos, pues, también la revocación es una medida anterior, tampoco le es aplicable. Bueno, la vigilancia electrónica personal en sí, bueno, en el medio libre ha surtido poco efecto, ¿no? Pocos se han acogido, cerca de 22 personas se han sumado hasta la fecha, desde el año 2027. Dado que tiene un costo y ese costo lo asume el sentenciado, ¿no? O el que va a salir beneficiado. Y está a un promedio de 1.200, 1.300 mensual. O sea, habría que determinar la solvencia de ese sentenciado y aparte de la solvencia, primero la solvencia para pagar la reparación civil, ¿no? Impuesta en la condena. Y no es de mucho, no ha tenido mucho éxito. Y otro que es a cargo de personal de la empresa privada, ¿no? Entonces, en algunos casos, excepcionalmente, cuando demuestra pues también el sentenciado que no tiene las condiciones económicas para asumir ese gasto, ya el juez le concede, asume el Estado ese costo, ¿no? Un porcentaje de ese costo, no el total, pero son pocos. Entonces, ¿a qué se deben todas estas medidas alternativas que le hemos mencionado? Se deben a que actualmente pues la población penal, como ustedes ya sabrán, pues, todos los penales están sobrepoblados, no están con hacinamiento, ya no hay espacio, más del 100% de hacinamiento. Este cuadro estadístico que le muestro a continuación corresponde al mes de noviembre del año pasado. Todavía la Oficina de Estadística del del INPE no ha sacado un cuadro estadístico todavía actual. Este es del mes de noviembre. Dice que el mes de noviembre la población total es de 157.579 reclusos, ¿no? Internos. 157.579 internos. De los cuales 90.214 se encuentran en los establecimientos penitenciarios. Y 67.365 se encuentran en los establecimientos de medio libre. Como verán, se ha sumado la población al medio libre. Hace 5 o 6 años atrás esta población era menos, ¿no? Entonces, ha aumentado la población en los medios libres, intramuro, extramuro, ¿no? Intramuro, 90.214 se mantiene por ahí. Dentro de estos 90.214 que tenemos recluidos en los establecimientos penitenciarios procesados hay 34.198 y sentenciados 36.016. Quiere decir que según las estadísticas, pues no puede haber tantos internos procesados dictados como bajo esas medidas de prisiones preventivas o que no tengan una sentencia, ¿no? Porque en sí la cárcel es, bueno, es contaminante, ¿no? Para todo tipo de persona que ingrese ahí y sobre todo que sea primario, es algo traumático. Un establecimiento penitenciario como el Lurigancho o como el Sarita Colonia del Callao, el Miguel Castro u otros, entonces hay una serie de hacinamientos, una serie de prejuicios. En el establecimiento del medio libre, como ha crecido esta población, tenemos liberados, también controlan la parte de liberados aquellos que se acogen a los beneficios penitenciarios de semi-libertad, liberación condicional, y esta última que se dio en el caso de la pandemia es la remisión condicional de la pena. Actualmente, a nivel nacional tenemos 5.858. Respecto a los sentenciados a penas limitativas de derecho, tenemos 59.282 y sentenciados a medidas alternativas, 2.225. Entonces, todavía tenemos una población muy baja. Veo que se ve, ¿no? Se deduce que los jueces, el Poder Judicial y tanto que también la Fiscalía, los fiscales, hacen uso muy poco de estas medidas alternativas, ¿no? Muchos lo ven prisión, pena privativa de libertad, y pocos, mejor dicho,
escogen este tipo de medidas, ¿no? Aquí tengo otro cuadro en el cual muestra la población intramuros y su capacidad de albergue, ¿no? Tenemos a nivel nacional 68 establecimientos penitenciarios. La capacidad de albergue es 41.018. Y la población penitenciaria que está recluida es 90.214. Hay una sobrepoblación de 49.196. O sea, rebasa, ¿no? En 120% de la población hay un hacinamiento del 100%. Entonces, estas medidas alternativas también, según los criterios, según las políticas públicas penales o criminológicas, es deshacinar los penales, ¿no? Ya que un penal tiene un alto costo, según lo que dicen pues, las políticas, ¿no? Un alto costo, tienen también un alto grado de contaminación, que son determinadas como si fueran escuelas del crimen. En vez de resocializarse, van a aprender más y más sobre la delincuencia, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice sobre el hacinamiento y es por eso que se viene motivando que se usen más las medidas alternativas, ¿no? Esos catálogos que hay en las medidas alternativas. En el siguiente cuadro tenemos una evolución y tendencia de la población penal en comparación de noviembre del 2001 hasta noviembre del año 2022, ¿no? En la cual la línea de color azul viene a ser la población de medio libre y la población penal, la línea de color naranja, y la población de todo el sistema penitenciario, la línea verde. Entonces, como verán, en este año, en un año de 87.393 reclusos que teníamos a noviembre de 2021, a noviembre de 2022 tenemos 90.214. Y en el medio libre, ahí sí se ve una línea, ¿no?, ascendente, ¿no? Desde noviembre del 2021, de los 48.517, en la actualidad tenemos 67.365. Pero ustedes verán que en el sistema penitenciario toda la población va en línea creciente. En noviembre teníamos 135.910, del 2021 a noviembre del 2022, 157.000. O sea, va en orden creciente. Por más que se trasvase o se traslade de aquí a acá, la población sigue creciendo. Y va a seguir creciendo. Y se estima que para el 2035, pues, sea el doble, ¿no? Lleguemos a los 200.000. Entonces, hay organismos, ¿no?, como la Dirección General de Asuntos Criminológicos y el Observatorio del Ministerio de Justicia, que hacen estudios de estos tipos de hacinamiento, de estos tipos de criminología, de estos tipos de esta realidad penitenciaria que se da en nuestro país. Y recomiendan que se haga más uso de las medidas alternativas, ¿no?, como la reserva del fallo condenatorio, la suspensión de la ejecución de la pena, ¿no?, como la vigilancia electrónica, que está poco utilizada por esa, que ya le manifesté, por esa barrera que tiene de que el sentenciado asume ese costo, ¿no? Y no tenemos una política actual en sí despenalice o deshacine los establecimientos penitenciarios. Eso es una alternativa. Ahora, ya más antes, como estas medidas alternativas en otros sistemas y en años anteriores, en décadas anteriores del siglo XX, ya habían sido puestas en marcha en el sistema penitenciario español, también encontraron, ¿no?, que después de haber aplicado estas medidas alternativas, su cuestionamiento, como lo hace esta jurista destacada Elena Lowry. ¿Qué dice ella? Dice que el uso judicial indiscriminado en ese tiempo para ella, ¿no?, que ha venido haciendo de medidas alternativas, así como su excesiva formalización,
suscitaron a mediados de los 80, mire de qué año estamos hablando, del años 80, importante cuestionamiento en torno a su utilidad real. ¿Qué nos dice? El esencial dice que se ha objetado que aquellos no ejercen un efecto relevante sobre el acceso a los centros carcelarios, o sea, a los centros penitenciarios, ni sobre su descongestión. Eso es lo que nos dice esta jurista. Asimismo, afirman que estos procedimientos han extendido de modo desmesurado el control penal fuera de la cárcel y que lo han delegado a agencias extrapenales, como en este caso es el Medio Libre, es una agencia extrapenal, ¿no?, que actúan con ausencia de garantías para los condenados. Por último, se cuestiona también que la proyección de los sustitutivos sobre formas leves de criminalidad configura un instrumento de reafirmación y relegitimación de la cárcel. O sea, nos quiere decir que más efectivo es la cárcel y que tiene razón de ser, de que sigan en ese sistema. O sea, en vez de ayudar estas penas alternativas, han legitimado lo que es la cárcel, ¿no? Por último, se cuestiona también que la proyección de los sustitutivos sobre formas leves de criminalidad configura un instrumento, ¿no? No dice, ¿no?, de relegitimación de la cárcel, no apoyando en nada las propuestas superadoras de la prisión, que son enarboradas de la criminología crítica y el abolicionismo. O sea, en otros términos, el uso de las medidas alternativas tendría un signo reaccionario y simbólico, nos dice, ¿no? Sería más que alternativas, complementos de la cárcel. Y si nosotros analizamos el cuadro anterior, vemos que en cierta parte sí tiene razón, solo se ha trasladado, ¿no?, el problema de adentro, el hacinamiento de los penales, hacia afuera, dado que los medios libres no están capacitados, no tienen la infraestructura, no tienen ni el personal para poder brindar este servicio. Ha desbordado. Entonces, ello hace que ocurra que muchos beneficiados con estas medidas alternativas y muchos vuelvan a reincidir, ¿no? Y muchos también encuentren en ella la impunidad y muchos de ellos pongan en zozobra la seguridad ciudadana de la población, ¿no? Entonces uno se cuestiona qué tan efectivas son estas medidas alternativas y qué otra solución sería si es que no pueden construir centros penitenciarios. Si dicen que no tienen la capacidad del presupuesto para construir centros penitenciarios y mientras tanto lo dejamos afuera en un control en el cual es menos riguroso para su control. Si quiere, cuando están recluidos dentro de un establecimiento penal, ellos pueden recibir sí o sí obligatoriamente su programa o su taller terapéutico, ¿no? Programa psicológico de tratamiento. Entonces, ya afuera, un poco más difícil. Uno, porque, bueno, trabajan, o algunos trabajan, otros viajan, están en provincia, y es difícil que concurra. Entonces, violan ciertas reglas de conducta, se le hace de conocimiento al juez, pero el juez a veces oportunamente no toma las medidas y aplica, pues, lo hace, como se dice, que esto sea simbólico, ¿no? Se vuelve así un ciclo vicioso. Esa es una crítica actual a estas medidas alternativas que de verdad preocupa, ¿no? Preocupa porque viene también trasladándose, como dice acá la jurista Elena Lowry, se viene trasladando desde la cárcel a la penal, pero no tenemos las herramientas, los medios necesarios para poder controlar y brindarle el tratamiento adecuado, el seguimiento adecuado a estas personas, ¿no? Y por ahí creo que no es la salida, como muchos vienen diciendo o enarbolando, que estas medidas alternativas es la solución o la panacea para deshacinar, pues, los establecimientos penales. Si bien es cierto, un interno solo ha perdido su libertad, más no los otros derechos, no ha perdido su dignidad. Entonces, la cárcel no le ofrece esa garantía, esa dignidad, para que él pueda rehabilitarse o resocializarse, ¿no? Muy por el contrario, lo denigra, lo estigmatiza. Entonces, ya corresponde una política pública de Estado en la cual, pues, tiene que poner solución
a estas cosas, ¿no? Las cárceles son una bomba de tiempo. Y como verán ustedes, la inseguridad ciudadana con todos estos delitos violentos que se ha venido suscitando, ¿no? Como hace una semana creo, aquí en el centro comercial de San Miguel, ¿no? Nunca se ha visto un asesinato completo de una familia, ¿no? O como también la migración extranjera que ha venido y, por ejemplo, lo que se suscitó en los hoteles, en el hostal allá en, en Lima Norte, ¿no? Por Fiori, el descuartizamiento, esa alevosía, esa maldad, no se ha visto, esa categoría de violencia, no se ha visto nunca aquí en el Perú, ¿no? Sin embargo, no están tomando las medidas necesarias para poder mitigar, ¿no? Ni dentro ni afuera. Entonces, ya escapa esto y tendrían pues los estudiosos en la materia, como se dice, poner barbas en el remojo y tomar una determinación. Bueno, eso es todo lo que le he podido ofrecer el día de hoy. Muchas gracias por su atención y agradecerle ya a la doctora Cintia Núñez por esta oportunidad. IDEJUR agradece al abogado Manuel Martín Gutiérrez Flores por su excelente ponencia, enriqueciendo siempre nuestros conocimientos jurídicos respecto al tema la ejecución de las medidas penales alternativas en el Perú. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecer nuevamente a nuestro ponente y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.